Al escritor mexicano Carlos Fuentes, una de las grandes glorias de la literatura latinoamericana, lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo en Bogotá. Ni siquiera pudo estar en la pasada Feria del Libro, en la que su país era invitado de honor. Y a Colombia no venía desde la celebración en Cartagena de los 80 años de su gran amigo Gabriel García Márquez, donde fue uno de los oradores. Pero Fuentes por fin volvió a estas alturas, a la que su salud le teme, pero a la que él quiere tanto. Y lo hizo para celebrar los 100 años del Tiempo, el diario en el que aparecen periódicamente sus ensayos políticos y literarios. María Emma Mejía aprovechó para invitarlo a compartir con los televidentes del Radar sus observaciones sobre la despenalización de las drogas, el narcotráfico en su país, la actitud de Estados Unidos frente a América Latina y los nuevos escritores del continente. Y también sobre los dos pronósticos que hizo en su última novela y que le salieron tan acertados. Que Estados Unidos sería gobernado por un afrodescendiente y que el presidente de Colombia en 2020 se llamaría Juan Manuel Santos. María Emma Mejía entra al Radar. Bueno, maestro Carlos Fuentes, qué paradoja maravillosa tenerlo a usted, tal vez yo diría... usted? Sí. Nos conocemos hace mucho, hace mucho. Gracias. Tú, por favor. Gracias. Estar aquí en el Centro Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económico de México, yo diría que al mexicano más colombiano que yo conozco, esa relación que empieza hace muchos años, tal vez con Gaitán Durán, con Mito, ¿por qué se da esa cosa tan especial suya hacia Colombia y muchos colombianos? No sé, pero tenemos esa vieja relación. Imagínate, mi padre vino en misión especial cuando era presidente López Pumarejo. Luego vino la toma de posesión con Vasconcelos, no recuerdo quién. Pero hemos tenido siempre esa relación muy estrecha con Colombia, amigos colombianos. Y desde luego en México, mira, recibí a Álvaro Mutis, a Gabriel García Márquez, a la gente de la revista Mito, con la cual colaboré. Creo que es una relación fraternal de todos los días, de hermanos. Sí, inclusive López Miquelsen creo que fue su vecino. Era mi vecino, sí. Pero teníamos un pacto. Yo escribía a máquina a ciertas horas y él a ciertas horas debajo de mí para no interrumpirnos las novelas. Porque claro, la máquina vieja de antes. Sí. El primer multifamiliar de México, él estaba en el segundo piso y en el tercero. Usted habla también, perdóneme usted, que es que los colombianos a veces hablamos mucho con usted, de esa relación de alumno, profesor con Juan Manuel Santos en el año 88 en Harvard, en el Kennedy School. Es maravilloso que usted ahí mismo también como que predijo, se anticipó al tiempo que tendría un presidente de Colombia que en el 2020 se llamaría Juan Manuel Santos. ¿Cómo no? Es que Juan Manuel Santos era mi mejor alumno. Estaba sentado en primera fila tomando nota y desde el momento que lo conocí nos hicimos amigos. Y cuando escribí La silla del águila, que era una novela de anticipación, dije, bueno, el presidente de Colombia en 2020 se llama Juan Manuel Santos. Y yo creo que me anticipé 10 añitos, nada más. Sí, 10 añitos. Inclusive usted menciona ahí también pues a una afroamericana como presidenta, a Condoleezza Rice, que ya usted también se anticipó con eso porque pues hoy hay un afrocolombiano presidente de Estados Unidos. Hay un afroamericano, sí, pero qué bueno que es Barack Obama y no Condoleezza Rice. Por supuesto. Esa relación México-Colombia que nos une la cultura, pero también la violencia, ¿no? De la cual usted narra tanto en sus libros. ¿Por qué se nos da ese mundo? ¿El narcotráfico nos lleva a eso? ¿O qué fue lo que nos pasó? Bueno, el narcotráfico aquí estaba asociado a la guerrilla, cosa que no ha pasado en México. Están totalmente separados de la vida política. Se habla de la colombianización de México, ojalá, porque aquí ustedes más o menos han logrado ya dominar el problema. El mío está empezando. ¿Dónde están los narcos? Están escondidos, adoptan otros nombres, se disfrazan con familias, con comunidades, no son visibles, nunca quisieron... Salvo en Ciudad Juárez, quizá, donde son muy visibles, en las ciudades de la frontera de México, en el resto son invisibles y por eso más peligrosos. Precisamente hablando de este foro al que usted vino como el invitado, el conferencista principal de los 100 años del periódico El Tiempo, se debatió mucho la utopía de la despenalización. ¿Usted cree que México, Colombia y algún día Estados Unidos podemos hacer algo? No, hay que pasar un tema nuevo porque la penalización de la droga ha fracasado. Entonces hay que pasar a un nuevo planteamiento del tema. No exactamente despenalización, sino abordar el tema del empleo de drogas, por ejemplo.
que a los drogadictos, en el caso debido, no se les mande a la cárcel, sino a un hospital, etcétera. Soluciones modernas para un tema antiguo y soluciones mucho más humanas y que no creen un problema que va en escalada, creciendo todo el tiempo. Y que definitivamente está llevando a nuestros países a invertir ingentes cantidades de dinero en lo que no toca. Usted hablaba ayer de educación, de que de ahí disminuir la inequidad es como nuestra meta y nuestro destino. Pues mire, si gastáramos menos plata en drogas. El problema que tenemos en México, Mariam, es que hay la mitad de la población tiene menos de 30 años. ¿Y qué va a hacer esa gente? ¿Qué se les va a ofrecer? Si no se les ofrece nada, se pueden ir con el narco, o son gentes que llamamos los ninis, no tienen ni educación ni trabajo, y son un peligro y son un desperdicio del gran talento humano de México. Esto lo van a resolver ellos mismos, no lo van a resolver. Hasta ahora ningún gobierno se atrevió a entrar al problema del destino, del futuro de la juventud mexicana. Entonces hay que ofrecer en México, María, algo semejante al nuevo trato de Franklin Roosevelt, porque tenemos que construir las carreteras, comunicaciones, puertos, urbanización, escuelas, hospitales. Nos falta muchísimo para una población que cuando yo nací eran 20 millones de mexicanos y hoy son 110 millones. Usted hablaba de ese nuevo contrato social, tal vez lo oí con Aristegui hace poco. Es un nuevo contrato social. No solo extensivo a México, sino a América Latina, pudiéramos pensar que cada país tiene sus problemas que son muy distintos, pero en fin, hay que estar pensando siempre en que va a haber problemas y cómo se resuelven los problemas de una manera social y de crecimiento de la sociedad hacia arriba y no hacia abajo. ¿Qué le pasó a Estados Unidos, que está como ausente de esas soluciones en el caso mexicano? El caso es que no hay un acuerdo pragmático entre México y los Estados Unidos. Las armas de los malhechores mexicanos vienen de Estados Unidos. La droga se vende a los Estados Unidos. ¿Por qué no hay un acercamiento político y diplomático entre México y los Estados Unidos? Pues sí, es un problema que compartimos. Es un problema global, desde luego. Va mucho más allá de los dos países. Pero... A uno le da la impresión que Estados Unidos no está mirando como toca. Obama prometió mucho, tal vez en la primera cumbre de las Américas hacia América Latina, y como que no estamos en la agenda. Él es muy cuidadoso en no hacer una política de intromisión, dada el pasado, los antecedentes de los Estados Unidos en América Latina, pues generalmente no son buenos. Y él ha sido muy cuidadoso en no aparecer como un intervencionista. Pero de eso a llegar a acuerdos hay una gran distancia. Yo creo que el viaje que va a hacer próximamente a Brasil, Chile, Salvador, exacto, va a proponer varios acuerdos. Es un hombre muy inteligente, es otro tipo de presidente que está mirando a un mundo en el que los Estados Unidos ya no son la primera potencia, pero no son la única gran potencia, cosa que a ellos les cuesta mucho admitir, que hay China, que hay la India, que hay Brasil. Es interesante porque el manejo diplomático que se le dio a la crisis de Egipto, cuando usted ayer nos hablaba de los tiranos inmortales versus los gobiernos democráticos, dijéramos que duran pero mudan, refiriéndose, me imagino, un poco también a eso de Egipto, lo manejó bien Estados Unidos. Muy bien, porque lo que ha pasado en Egipto es una revolución local. No hay ninguna intervención de una potencia extranjera, ninguna. Esto es una novedad y le da una fuerza extraordinaria a la revolución egipcia para encontrar su propio camino, y Obama fue muy inteligente en no entrometerse para nada. Usted también nos hablaba en estas conferencias del tema de la información, cuando usted habla de educación, conocimiento, información, desarrollo o viceversa. ¿Qué ha pasado con la información? Hoy es distinta. ¿Usted no le parece tan valioso el tema de Wikileaks? De lo a mí me parece muy importante. Pero en el sentido que no hubo grandes revelaciones, que la diplomacia tiene sus canales. ¿Qué está pasando con esa información? Todo lo que reveló Wikileaks yo ya lo sabía, y tú también. Exacto, sí. O sea, no es novedad la información. No es una novedad, pero para los gobiernos es importante saber que se sabe. Claro. Entonces tienen que adoptar nuevos métodos de secreto, como pasó con Watergate, como pasó con las revelaciones del pasado, que bueno, se supo esto, pero entonces ellos decidieron descubrir nuevas maneras de guardar el secreto. Pero sin embargo la información hoy nos ayuda al conocimiento y nos ayuda a la educación, ¿no? Claro que sí, la información siempre es buena. Y yo creo que es un buen momento de la información, y creo que, como decía anoche, ninguno de los
adelantos, llamémoslo, de la comunicación suprime a los anteriores. García Márquez hablaba aquí cuando lanzó el plan de educación hace unos años de una educación de la cuna hasta la tumba. ¿Usted comparte esa teoría? Absolutamente. No termina con un grado universitario, hay que saber seguirse educando hasta la muerte, porque la novedad está allí y es un acto de pereza y de responsabilidades. Sí, y eso es su magia, me imagino, en literatura pues, también. Bueno, en literatura los escritores no nos morimos porque escribimos todo el tiempo. Sí. Pero consultan, investigan, ¿o es un bagaje que uno trae? No, yo trato de mantenerme informado. El hecho es que estoy sentado contigo aquí, ¿verdad? Trato de informarme. Sí. Carlos, hay una reciente traducción de La voluntad y la fortuna de una mujer muy importante, de Edith Grossman, que dicen que es tal vez la traductora más importante de Don Quijote Bueno, se tradujo a Cervantes, ¿por qué no a mí? Exacto, que es muy, muy importante y acaba de salir ya en inglés Destiny and Desire. Sí. Veo aquí esta reseña del New York Times como de una novela de gran profundidad que estamos aquí leyendo ya en Colombia. Bueno, he leído muy bien en Estados Unidos a la novela, muy bien, toda la crítica ha sido muy positiva, inteligente, porque no basta una crítica que aplaude sin sentido o que niega sin sentido, sino una crítica que entiende, que reflexiona, que es el caso del New York Times, el Los Angeles Times, las demás críticas que ha recibido esta novela mía. Un hombre tan polifacético como usted, que pasa del ensayo a la novela, al teatro, a la narrativa, ¿hay un medio en el que a usted le gusta más? Dijéramos que usted es mejor. El que no puedo practicar, que es la poesía. ¿Y por qué? ¿Por las dificultades? No, me doy cuenta de lo que es la poesía y sé que no puedo escribir. Como decía Andrés Gide, por desgracia, un novelista tiene que escribir algo diciendo: la marquesa abrió la puerta y entró a las 5 de la tarde, cosa que no necesita decir un poeta nunca. Ese boom de América Latina, de lo que ustedes lograron hacer, ¿es reproducible hoy? Mire, yo estuve en la presentación del Salón de Mayo en Francia el año pasado, dedicado a México. Y había 49 escritores mexicanos invitados a condición de estar publicados en francés. Yo recuerdo el momento en que solo Juan Rulfo, Octavio Paz y yo éramos traducidos. Claro. Ahora hay 49 escritores mexicanos, y yo le menciono 100 escritores mexicanos novelistas, cosa que no había ocurrido antes. Y esto con la competencia de la televisión, de los medios modernos, de todo lo que hablábamos ayer. Bueno, pasó una cosa, había grandes poetas, primero Neruda, Vallejo. Luego había grandes novelistas que plantearon los derechos y deberes del lenguaje, digamos, y de la imaginación, que fueron Carpentier, Borges, Rulfo. Y luego venimos nosotros, el boom, que dijo: vamos a escribir la historia de lo no dicho en América Latina. Todo lo que no dijo la historia lo vamos a decir, eso está dicho. ¿De qué hablan ahora los escritores? Hablan de su cocinera, de su mujer, de su profesión, de lo que cuesta trasladarse en una ciudad, del campo, de las vacaciones, de 1000 cosas que antes no se tocaban, porque lo demás está dicho. Claro. Y falta profundidad, dijéramos, ustedes eran grandes intelectuales. Oye, yo veo a Vázquez, a Gamboa en este país, hoy son novelistas de primerísimo orden, que además se zafaron de la tutela de Gabo, que era el problema en Colombia. Claro, el gran peso de García Márquez. El gran peso de tenerlo, como el suyo también en México. No, yo tenía más competencia que Gabo. ¿Y Mutis y Gabo siguen estando ahí molestando o qué? No los queremos mucho, son mexicanos adoptivos, los queremos muchísimo. Qué bueno. Como usted es un mexicano adoptado en este país, muchas gracias. Mariano, así me siento. Gracias, de verdad. Muchas gracias, señor. El maestro Carlos Fuentes, un honor tenerlo como invitado al radar.